Facebook, porque me avisaron. Yo no tengo problema en abrir ese enlace, pero cuando me enteré, publiqué por la cuenta en Facebook de la cátedra otro enlace que es, creo, de la UNESCO, donde se puede ver subtitulada. Espero que hayan podido. Si no, bueno, si quieren, vuelvo a subir al aula virtual de teóricos ese enlace alternativo. Sí. Bueno, hasta ahora veníamos siguiendo en las clases el orden del programa. Dedicamos unos 2 primeros encuentros a la introducción. La semana pasada, una clase que tuvo la intención de ser una suerte de introducción a la primera unidad, que se está trabajando en las comisiones de prácticos, pero hoy, respecto del orden en que están los temas en el programa, pegamos un salto, ¿no? Nos vamos a el segundo subtema de la tercera y última unidad. Les recuerdo que esa tercera y última unidad se titula Problemas epistemológicos de las ciencias sociales, y ese segundo subtema al que le vamos a dedicar 2 encuentros, el de hoy y el del lunes de la semana que viene, que no va a estar a mi cargo, sino lo desarrollará el profesor adjunto Ricardo Terriles. A partir del próximo lunes ustedes van a tener 2 clases consecutivas con Ricardo. Una para completar este tema, que es impacto epistemológico del giro lingüístico. Lo empezamos hoy, planteando la cuestión en general y haciendo algunos comentarios sobre Ludwig Wittgenstein, sobre el pensamiento de el último Wittgenstein, y lo va a completar la semana que viene Ricardo con algunas referencias a otros 2 autores, de muchos otros que se podrían haber incluido en el programa. De hecho, en otros momentos también hubo otros textos y otros autores. Él va a completar el breve recorrido que hacemos por este tema o subtema de la unidad 3 en referencia a textos de Roland Barthes y de Jacques Derrida, ¿no? 2 franceses. Entonces, la lectura para hoy era Wittgenstein, un fragmento de las investigaciones filosóficas, y para la semana que viene son 2 textos breves. Uno en realidad es una entrevista que le hace Julia Kristeva a Derrida, ¿no? Una entrevista a Derrida y un breve texto de Roland Barthes. Todo esto vinculado con este subtema de la tercera y última unidad. Además, Ricardo ha subido al aula de teórico algún material complementario sobre Derrida. Me dijo que les pida que lo vayan viendo para la semana que viene. En el aula de teóricos hay algún material, aparte de la bibliografía, que es muy escueta respecto a lo que vamos a ver de Roland Barthes y de Jacques Derrida. Hay algún material adicional que Ricardo ha sumado al campus. Bueno, ¿qué es esto de 3 aportes? Bueno, entre muchos otros posibles, el de Wittgenstein, el de Roland Barthes y el de Derrida, 3 aportes para pensar el impacto epistemológico del giro lingüístico, dice el programa. ¿Qué es eso de impacto epistemológico del giro lingüístico? Bueno, sería qué consecuencias tiene para el problema del conocimiento, para las cuestiones epistemológicas, que tienen que ver con
con el conocimiento, ¿qué consecuencias tiene que se haya dado fundamentalmente desde mediados del siglo XX y con más fuerza en las décadas posteriores, un cambio en la concepción del lenguaje? No es esto porque aunque lo apague, debe ser algún motivo. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, esa expresión, giro lingüístico, que probablemente ya se hayan encontrado en alguna oportunidad, que es bastante habitual, utiliza el término giro en el sentido de que ha habido un cambio, un viraje, un punto de inflexión, un giro. Algunos dicen de 360 grados, eso sería volver al mismo punto, en todo caso de 180 grados. Un cambio en la concepción del lenguaje. Esa expresión la utilizó un filósofo austríaco que fue miembro del Círculo de Viena. Ya vamos a hablar, sobre todo cuando nos toque conversar sobre Popper, la importancia del Círculo de Viena, que luego emigró a los Estados Unidos, que se llamaba Gustav Bergman, como el director de cine sueco. Pero este no es, este es Gustav. Gustav Bergman utilizó esta expresión y de Bergman la toma el filósofo norteamericano pragmatista Richard Rorty. En 1967 publica una antología de trabajos y la titula, justamente tomando la expresión de Bergman, el giro lingüístico. Creo que ustedes en semiótica leían alguna vez algo de Rorty, ¿no? Algo de contingencia, ironía y solidaridad, ¿no? ¿Nada? ¿No? En algún momento se leía. Bueno, entonces, si bien la expresión no es de él, Rorty en este texto la populariza. De alguna manera se vuelve una expresión conocida, más habitual. Y en el caso del texto de él se refería a un cambio que se había producido en la filosofía, fundamentalmente después de Wittgenstein, después de mediados del siglo XX. Él habla de filosofía lingüística y, bueno, no tiene Rorty una posición demasiado favorable, en realidad tiene una mirada crítica sobre esos cambios en la filosofía, que sobre todo se dieron en el mundo anglosajón.
pero con una acepción o un sentido mucho más amplio, ese que yo les venía mencionando, cambios en la concepción del lenguaje, se populariza esta expresión, el giro lingüístico. Estamos hablando de un cambio que se produce en la filosofía y que incide también en las ciencias sociales y en el pensamiento en general, después de casi 20 años de filosofía. Digamos que desde Platón, Aristóteles, hasta por lo menos Kant, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, hay una concepción del lenguaje que empieza a cambiar. Podríamos decir, se pone en cuestión la concepción tradicional del lenguaje. Mediados del siglo XX. Ya vamos a ver que se puede arrastrar desde ahí, más fuerza. Lo que se está poniendo en tela de juicio es una cierta concepción que estamos llamando tradicional del lenguaje, que por ahí nadie expresaba de manera taxativa, que estaba más bien implícita, ¿no? La idea de que el pensamiento o el concepto determinan al lenguaje. Primero uno piensa algo y luego lo dice, lo pone en palabras. Eso es un poco lo que está planteando la concepción tradicional. El cambio está dado en plantear que en realidad el lenguaje determina el pensamiento, por lo menos condiciona el pensamiento. Que es muy difícil pensar algo si no lo podemos nombrar. Entonces, la concepción tradicional, la que, digamos, fue preponderante durante más de 20 siglos, suponía que el lenguaje es un instrumento neutral,
para designar entidades extralingüísticas, es decir, las palabras designan cosas que existen con independencia de las palabras, o comunicar pensamientos prelingüísticos. ¿No? O sea, usamos el lenguaje para designar objetos o comunicar pensamientos que serían, según esa concepción tradicional, anteriores, están antes, y exteriores, están por fuera del lenguaje. Esto es lo que en un sentido muy amplio venimos a llamar el giro lingüístico, viene a poner en tela de juicio. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Puedes repetir, por favor, eso? ¿Bien? Sí, dale. No, si puedes repetir esa concepción del lenguaje tradicional. No hice más que leer. ¿Alcanzás a leer lo que está en el pizarrón? Más o menos. Bueno, concepción tradicional, 2 puntos. El lenguaje es un instrumento para designar entidades extralingüísticas o comunicar pensamientos prelingüísticos, dice ahí en el pizarrón. Claro. Cuando no, los que dicen directamente que no determina. Igual, ojo con la palabra determinación, ¿no? Que se puede interpretar o malinterpretar en un sentido fuerte cuando determinar es establecer los términos, establecer los límites. Que algo está determinado quiere decir que no puede ocurrir cualquier cosa, sino que lo que va a ocurrir ocurre dentro de ciertos límites. Lo cual no quiere decir que sea una determinación mecánica, absoluta, previsible. Dice que lo que se da ocurre dentro de ciertos términos. Determinar es establecer los términos, los límites, ¿no? Hay ciertos términos, algunas metáforas, que se asocian habitualmente a esa concepción tradicional del lenguaje. Por ejemplo, la concepción tradicional sostiene la transparencia del lenguaje. Y a partir de estos cuestionamientos dados por el llamado giro lingüístico, lo que se empieza a plantear es la opacidad del lenguaje. Que el lenguaje sea transparente es una metáfora. Quiere decir que se lo concibe como una suerte de vidrio translúcido que deja ver las cosas que las palabras supuestamente representarían sin ningún tipo de distorsión o de dificultad. Sin introducir ninguna clase de sesgo, de distorsión. El lenguaje es transparente. Asociadas a la concepción tradicional
aparece la idea de representación. Y la escribo así, con un guión, porque representación viene de representar, volver a presentar, lo que se supone ya estaba dado de antemano. La idea de que las palabras o los signos representan las cosas, vuelven a presentar lo que ya existía de antemano, que es una realidad pura y dura, que el lenguaje simplemente nombra sin que eso signifique mayores inconvenientes. O sea, a veces para aludir a la concepción tradicional se dice concepción representacional del lenguaje, ¿no? El lenguaje como aquello que vuelve a ser presente lo que está ausente. O también la idea de referencia tiene que ver con la concepción tradicional del lenguaje. ¿Qué es el referente de un signo? Es aquella cosa en sí que existe y que se supone que el signo nombra. Cuando en semiótica, y sí, de esto de algo leyeron, concepción binaria o ternaria del signo, algo de eso sí, ¿cierto? Bueno, Saussure habla de el signo como la unión de un concepto y de una imagen acústica, ¿no? A la imagen acústica le llama significante y al concepto le llama significado, ¿no? En el caso de una palabra, un cierto sonido, que es el significante, que uno recibe a través del oído en este caso, y el significado que ese sonido evoca en la mente de ustedes. Significante, significado. Es una concepción binaria, pero si bien no lo plantea porque lo considera que no es pertinente para la lingüística, Saussure dice, el signo es una entidad psíquica, ¿no? Todo esto se da en nuestra cabeza. No lo menciona porque dice no es pertinente para la lingüística, pero supone la idea de referente, ¿no? O sea, el objeto realmente existente que el signo, con esa capacidad que tendrían los signos de hacer presente lo ausente, permite traer a colación, ¿no? Hay un sonido, caballo, que es arbitrario, porque otro idioma lo dirá de otra manera, que tiene un significado, que es el concepto de caballo, y ese signo tiene un referente, que son todos los caballos que existen, han existido o van a existir. Digamos, los caballos reales. Ahí hay un tema, porque es cierto, y esto lo hemos discutido mucho lo discutíamos mucho con Sergio Caletti, es cierto que hay esa concepción en Saussure. Al mismo tiempo, es el tipo que, uno de los que sienta las bases para empezarlo a cuestionar, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan los gráficos que había en el curso de lingüística general, él hablaba de una masa amorfa de significado y una masa amorfa de sonidos, y decía que el signo establece un corte, ¿no? Que es arbitrario. Entonces, no solamente el arbitrario por el lado del significante, también el arbitrario por el lado del significado, ¿no? Entonces empieza a plantear esto de que el modo en que esos conceptos se organizan está muy ligado a el lenguaje, ¿no? Al mundo de los signos. Pero, digamos, la idea de referente está asociado a la concepción tradicional del lenguaje. Las palabras, los signos, el lenguaje, o en términos mucho más actuales diríamos, el discurso, tiene un referente. La concepción de Peirce es distinta, ¿no? Porque él hablaba de un signo une un representamen, un interpretante y un objeto, y ninguno es la cosa en sí. Ninguno. Incluso depende de dónde me pare, un objeto se puede convertir en representamen, etc. Y esto es lo que abría la puerta a la idea de semiosis infinita, ¿no? Los signos remiten a otros signos que a su vez remiten a otros signos. Y estamos, digamos, atrapados por una red de signos y que nos permiten
el acceso inmediato a lo real, sino es con la mediación de todos esos signos. Esa es la idea fundamental del giro lingüístico, que nosotros estamos rescatando de una concepción amplia de giro lingüístico. La idea de que hay una mediación del lenguaje, del discurso, que es ineliminable. Lo cual no implica un planteo ontológico, solo existe el lenguaje. No, claro que existe el mundo y las cosas en el mundo, los objetos en el mundo. Lo que estamos diciendo es que no los podemos nombrar, no los podemos pensar, no los podemos comunicar, no podemos elaborar un razonamiento si no es con la mediación del lenguaje. Y eso tiene consecuencias. No es un lenguaje transparente, no hay una representación unívoca, no hay un referente indudable. Hay una mediación del lenguaje, del discurso, que es imposible de eliminar. Por eso decía, concepción tradicional puede ser equivalente a concepción representacional del lenguaje o concepción referencial del lenguaje. Son todos términos muy frecuentes que se asocian a la concepción tradicional. Esa concepción tradicional, y esto está claro, lo tienen seguramente claro si alcanzaron a leer el texto de Wittgenstein, supone que hay una función. A veces se dice única, a veces se dice principal del lenguaje, que consiste en nombrar, en designar objetos. Que esa es la función fundamental del lenguaje, el papel principal que tiene. En eso ya Saussure era claramente crítico, ¿no? Cuando decía la lengua no es una nomenclatura, no es una colección de nombres, porque además él quería insistir en el tema del carácter de sistema que tiene y cómo aparece la idea del valor, ¿no? Donde cada término vale por su diferencia y su oposición al resto de los elementos que constituyen el sistema de la lengua, pero de cualquier manera decía, la lengua no es una nomenclatura. No es simplemente un diccionario, más unas reglas sintácticas, más unas reglas morfológicas. No, no se reduce a eso. Me perdí. ¿La función era la designación? ¿Cómo? La función del tradicional Es designar, claro, la designación. Entonces, insisto, acá hay muchísimos matices en los autores que vamos a mencionar. De ningún modo estamos planteando que digan lo mismo o se puedan reducir a un único planteo. Dicen cosas muy diferentes, con distintos alcances. Los autores que nosotros vamos a ver, por ejemplo, vamos a leer en la unidad, no están diciendo lo mismo. De ningún modo vamos a sostener que Derrida dice lo mismo que Wittgenstein. Hay importantes diferencias. Pero, en todo caso, en lo que están coincidiendo es en esto que mencionábamos recién. Si pretendemos tomar contacto con el mundo para conocerlo, hay una mediación del lenguaje, del discurso, que es imposible de eliminar y que tiene consecuencias. El hecho de que no se pueda eliminar la mediación del discurso. Recién me preguntaban, ¿y a partir de cuándo? Bueno, yo digo, con más fuerza a partir de mediados del siglo XX y en las décadas sucesivas, pero hay quienes citan antecedentes que consideran importantes. Yo me gusta lo que dice un epistemólogo francés que fue maestro de Foucault, que se llama Georges Canguilhem, que él decía, ese juego de buscar los precursores es siempre un poco engañoso, ¿no?
Hay que tener cuidado con eso. Y Eco una vez dice, no hay nada que se pueda decir que no tenga algún fragmento de los presocráticos que lo anticipa, ¿no? O sea, está haciendo una broma. ¿Por qué dice este juego de los precursores? Porque en realidad uno termina haciendo equivaler cosas que de ningún modo son comparables. Por ejemplo, los que dicen, bueno, sí, el giro copernicano, Copérnico hace una revolución científica cuando dice que la Tierra gira alrededor del Sol y no a la inversa, pero esto ya lo había dicho, dice Aristarco de Samos en el 230 a.C. Sí, pero no dijeron lo mismo. Con todo respeto por el querido Aristarco, me parece que, o sea, no tenía de ninguna manera los elementos para, es en otro contexto, en otro momento, con otro fundamento. A veces uno puede pegar de casualidad, digamos, ¿no? Es como decir que, viste, bueno, ya lo había dicho Nostradamus en su profecía, bueno, dice tantas cosas. Por ahí pegan algunas. Ese juego de los precursores me parece que es medio engañoso, ¿no? Así algunos dicen, bueno, los sofistas tenían otra concepción del lenguaje, ¿no? Porque hablaban que el lenguaje no está para representar la verdad, está para incitar a la acción. Y eso es cierto, digamos. Los sofistas tienen muy mala prensa, digamos, como que todos nos quedamos con la idea de Sócrates, que si estos se alquilan para persuadir en el ágora, son maestros de retórica, le decía prostitutos, ¿no? Sócrates. Pero bueno, hay otra mirada posible sobre los sofistas. Después algunos dicen que Zenón de Sitio, que era un estoico, ya había hablado de esto de la constitución discursiva de la realidad. Puede ser, pero yo insisto en que todo ese juego de los precursores puede ser medio engañoso. Sí me parece que hay que prestar atención, como antecedente, a lo que plantearon algunos románticos alemanes. Románticos en el sentido de vinculados al movimiento romántico que disputa con la ilustración, con el iluminismo, no en el sentido de Alberto Mire. Que se suele llamar las tres H's alemanas, porque son Hamann, Herder y Humboldt. El hermano del más conocido de los Humboldt, que es Alexander, que se llamaba Wilhelm, Guillermo. Hamann, Herder y Humboldt plantean que frente a la concepción iluminista, ilustrada de la razón pura de la que hablaba Kant, que la razón también es histórica y que la lengua y la tradición encierran toda una cosmovisión, que los pueblos con sus propias lenguas expresan una manera de ver el mundo distinta a la de otros pueblos, a otras naciones. Eso ya, digamos, en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Las tres H's alemanas, Hamann, Herder, Humboldt. Y quizás hayan alguna vez, leyendo textos, porque se cita a menudo, se hayan topado con eso de la hipótesis Sapir-Whorf, que tiene que ver con dos antropólogos norteamericanos que a su vez eran lingüistas, Edward Sapir, que murió en 1939, y un discípulo de Sapir, Benjamin Lee Whorf, ¿no? Que murió en el 41, que plantean que la lengua, ellos como antropólogos y lingüistas analizan el lenguaje de diferentes pueblos que tienen que ver con distintas culturas, que el léxico y la gramática condicionan el modo en el que concebimos al mundo.
A veces esto es planteado de un modo más fuerte, como un determinismo lingüístico, a veces como de un modo más débil, como un relativismo lingüístico, ¿no? Eso de la gramática es particularmente importante, porque el modo en el que la gramática de nuestra lengua nos lleva a organizar nuestros enunciados tampoco es neutral, tampoco es inocente, ¿no? A uno le enseñan de chiquito, bueno, esto es un adjetivo y esto es un sustantivo. Y detrás de esa idea gramatical de sustantivo está la noción filosófica de sustancia. Entonces no tiene nada de neutral, no tiene nada de inocente eso. Hay una posición filosófica detrás. El tiempo se puede organizar de muchísimas maneras. Nuestra lengua, por ejemplo, prevé determinados tiempos verbales. Tenemos distintas formas de pasado. Otras lenguas tienen otras. Entonces, lo que está diciendo la hipótesis Sapir-Whorf es que el léxico, digamos, las palabras que tenemos que nos permiten nombrar algunas cosas y distinguirlas a partir de que las podemos nombrar, y nos impiden nombrar otras y distinguirlas, o a veces nos dan un nombre que nos lleva a ver unido lo que otras lenguas ven separado. Piensen, por ejemplo, ustedes en el espectro cromático. Este es un ejemplo bastante clásico, ¿no?, de la hipótesis Sapir-Whorf. El fenómeno de los colores, por los cuales percibimos distintos colores, es un fenómeno físico. Bueno, y el espectro cromático, como fenómeno físico, va del negro absoluto al blanco absoluto con toda una serie de gradaciones. En ese continuo, que es el espectro cromático, distintas lenguas hacen distintos cortes, ¿no? Y permiten nombrar, y a partir de que se pueden nombrar, les permiten a los hablantes de esa lengua distinguir colores que otras lenguas no distinguen, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un término para el naranja, pero hay lenguas que no, que distinguen el amarillo, distinguen el rojo, pero no tienen un término para lo que para nosotros es el color naranja. Claro, sí, por eso digo, la diferencia entre ser y estar, ¿no? Que la tenés en castellano y no la tenés, ¿no es cierto? Entonces, no es poca cosa esta de la gramática, ¿no? Eso es, en el campo de la antropología lingüística, lo que plantea esa llamada hipótesis Sapir-Whorf. Hay una serie de expresiones que no son idénticas, no remiten exactamente a lo mismo, pero tienen, como diría Wittgenstein, un aire de familia, algún parecido. Así, por ejemplo, nosotros decíamos, tomando la expresión de Gustav Bergman, que retoma Rorty, hablamos de giro lingüístico. Pero a partir de Saussure, por ejemplo, algunos hablan de giro semiológico. Ustedes recuerdan que Saussure plantea que la lingüística no sería más que una parte de una ciencia general de los signos, que estudiaría la vida de los signos en el seno de la vida social, etcétera, que propone llamarse semiología. Entonces, a partir de Saussure se podría pensar en un giro semiológico. A partir de Peirce, y de hecho algunos lo han hecho, como el italiano Paolo Fabri, algunos hablan de giro semiótico.
Otra expresión que pueden encontrar y que, insisto, no estoy tratando de pasar el rasero y decir todo esto es lo mismo porque hay muy grandes diferencias, pero tienen un aire de familia, tienen un punto de contacto. Se habla, por ejemplo, de giro hermenéutico. Hay una frase que se repite mucho de Nietzsche, ¿no? Que decía, no hay hechos, solo interpretaciones. Heidegger también, ¿no? Cuando plantea el lenguaje, la morada del ser, etc. Todo eso da pie a desarrollos de la hermenéutica, ¿no? Que es la disciplina que analiza la cuestión de la interpretación, que se vuelve cada vez más central. Y ahí aparecen, por ejemplo, Gadamer, que es un discípulo de Heidegger, que desarrolla su propia hermenéutica, o el francés Paul Ricoeur. Está claro por qué lo estamos vinculando, ¿no? Si no hay hechos, solo interpretaciones, no está diciendo esa noción positivista de hecho, hay que relativizarla, ¿no? Porque ¿quién lo nombra? ¿Quién lo piensa? Se habla también más cerca en el tiempo de giro discursivo. Por ejemplo, a partir de Foucault. Vamos a mencionar en un ratito, por ejemplo, a Ernesto Laclau, argentino, fallecido hace no mucho, ¿no? Que fue un autor fundamental en el campo de la filosofía política, influido entre otros por Derrida. Bueno, Laclau es el que de alguna manera, uno de los que lleva al campo de la filosofía política las consecuencias del giro lingüístico, que él más bien planteará como un giro discursivo, ¿no? Se va a plantear como post-marxista porque va a ser toda una crítica del marxismo diciendo que todos los conceptos que son esencialistas o sustancialistas, que suponen cosas que existen en sí por sí, a las que tenemos acceso inmediato, por ejemplo el esencialismo de clase, debe ser cuestionado. Empieza a plantear el tema de la mediación del discurso y cómo se construyen discursivamente, ¿no? Las posiciones antagónicas. Giro cultural también, ¿no? Antropólogos como Clifford Geertz. Con distintos alcances, estas expresiones, giro lingüístico, giro discursivo, giro semiótico, giro semiológico, giro cultural, giro hermenéutico, están haciendo alusión a eso que mencionábamos, ¿no? La imposibilidad de un acceso inmediato a las cosas en sí, planteando la imposibilidad de eliminar la mediación del lenguaje o del discurso y tratando de hacerse cargo de las consecuencias que esto tiene. Dentro de este panorama yo incluiría, y de hecho, bueno, Ricardo va a hacer, Terriles, el profesor adjunto, va a hacer referencia a esto en la semana que viene, a lo que otros, no ellos mismos, ¿no? Sobre todo los anglosajones, llaman los postestructuralistas franceses. Foucault, Derrida, Deleuze, de distintos modos se están haciendo cargo de algo de lo que venimos mencionando, ¿no? O también los pensadores posmodernos. Ya por suerte pasó esa moda donde todo era
no se podía hablar de otra cosa que no sea la posmodernidad, pero François Lyotard o el italiano Gianni Vattimo, por ejemplo, son considerados figuras importantes del pensamiento posmoderno, de la filosofía, y de distinto modo también asumen esto que estamos planteando. En el libro que fue muy importante para hacer todo este planteo de la posmodernidad, el de Lyotard, que se llama La condición posmoderna, él dice, lo que caracteriza la posmodernidad es la crisis de los grandes relatos. ¿No? Y está pensando, bueno, ocurre con todas las palabras que tienen un sentido técnico y pasan al uso común, ¿no? Se desvirtúan. Ahora todo el mundo usa relato con el sentido, una fantasía que siempre tiene el otro, ¿viste? Vos nunca. Vos ves la realidad pura y dura tal cual es, el otro construye un relato. No, el planteo de Lyotard es que todos construimos relatos, narraciones, porque no tenemos otro remedio. Porque no accedemos directamente a las cosas, sino que hay una mediación del discurso. Y implica dar cuenta del mundo, construir algún tipo de relato de narración. Pero eso siempre, no es que hay alguien que fantasioso que se construye su propia narrativa, su propio relato y otros que no. Todos. Cuando él decía crisis de los grandes relatos, estaba pensando en el marxismo o en el estructuralismo, ¿no? Lo que caracteriza esta nueva etapa que se llama posmoderna es la crisis de esos grandes relatos, porque eran como grandes perspectivas teóricas que pretendían dar cuenta del mundo tal cual era, ¿no? Acceder a lo real y representarlo fielmente. Eso entró en crisis. Bueno, entonces, en esta idea de la crisis de los grandes relatos, de los pensadores posmodernos, también está revoloteando, si ustedes quieren, la idea del giro lingüístico. ¿Se entiende? ¿Sí? A veces, esto fue considerado por algunos filósofos realistas o materialistas como un retorno a posiciones idealistas, como una recaída en el idealismo, ¿no? Que plantear como centrales los problemas que está implicando el giro lingüístico suponía una posición idealista. Bueno, pero muchos de los que suscriben a estas ideas consideran que no es así. Entonces, menciono lo que dice Laclau, a quien mencionaba recién, en el libro más importante para mí que escribieron con Chantal Mouffe, que es Hegemonía y Estrategia Socialista, un libro del año 85, y en un momento de ese texto dice Laclau y Mouffe: el hecho de que todo objeto se constituya como objeto de discurso no tiene nada que ver con la cuestión de un mundo exterior al pensamiento, ni con la alternativa realismo-idealismo. Un terremoto o la caída de un ladrillo son hechos perfectamente existentes, en el sentido de que ocurren aquí y ahora independientemente de mi voluntad. Pero el hecho de que su especificidad como objetos se construya en términos de, y ahora lo pone entre comillas, fenómenos naturales, o también entre comillas, expresión de la ira de Dios, depende de la estructuración de un campo discursivo. Lo que se niega
no es la existencia externa al pensamiento de dichos objetos. El terremoto, la caída del ladrillo. Lo que se niega es la afirmación de que puedan constituirse como tales, como objetos, al margen de toda condición discursiva de emergencia. O sea, dice, yo no niego que el ladrillo se pueda caer, no niego el terremoto. Existen con independencia de mi voluntad y con independencia de mi pensamiento. Ahora, ¿cómo puedo nombrarlos y pensarlos? ¿No? Solamente pueden emerger, dice, como objetos de discurso. Y eso supone que hay un campo discursivo estructurado que me permite pensarlos o nombrarlos de una manera o de otra. Por eso dice, fenómeno natural. Nuestra cultura occidental, influida por la ciencia, etcétera, dice, bueno, un terremoto es un fenómeno natural, tiene que ver con placas tectónicas, que están en movimiento, bla, 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 ¿no es cierto? Hay una explicación. Pero para otras culturas, dice, puede ser una expresión de la ira de Dios, ¿no? Un castigo de Dios a los hombres por algo que han hecho mal, les manda un terremoto. Entonces, él dice, esto va más allá de la alternativa realismo-idealismo. No es que con este giro discursivo yo me he vuelto idealista. No, estoy diciendo algo que es justamente esto de, para convertirse en objeto de mi pensamiento, tiene que constituirse forzosamente en objeto de discurso. Volvemos a lo que venimos señalando. Hay una mediación del lenguaje, del discurso, que es imposible de eliminar. Y obvio que tiene consecuencias, porque no lo voy a pensar del mismo modo, ni voy a pretender actuar luego de la misma manera si lo considero un fenómeno natural que si lo considero una expresión de la ira de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, volvamos a lo que es el planteo del tema o subtema en nuestro programa. Impacto epistemológico del giro lingüístico. Consecuencias que tienen para el conocimiento el hecho de que haya surgido una nueva concepción del lenguaje, que toma distancia de la concepción tradicional. Para decirlo de un modo quizás muy simple, un poco brutal, pero que va a ser muy claro, las consecuencias epistemológicas, las consecuencias sobre el conocimiento son muy fuertes. Porque antes, mientras imperaba la concepción tradicional, creíamos que podíamos llegar a saber lo que las cosas son. Efectivamente son. Y luego, hoy por hoy, más bien estamos pensando que lo que podemos llegar a conocer es lo que las cosas significan. Vaya a saber si estamos logrando dar cuenta más o menos aproximada de lo que las cosas son, efectivamente son. De lo que sí podemos dar cuenta de lo que las cosas significan. Del sentido que socialmente se ha ido produciendo y que hoy nos permite distinguir, nombrar, oponer determinadas cosas y no otras. Entonces, el impacto epistemológico del giro lingüístico supone esto. Si antes creíamos poder saber lo que las cosas son, hoy pensamos que más bien podemos llegar a saber lo que las cosas significan. Esto implica para nosotros, hoy, aquí, ahora, en una carrera como esta, etcétera, una muy buena y una muy mala noticia. La mala noticia, claro, es que no sabemos si vamos a lograr alguna vez conocer las cosas tal como son. La dificultad para saber lo que las cosas efectivamente son. La buena noticia es que la comunicación pasa a primer plano.
Porque los procesos de comunicación son justamente aquellos donde las significaciones se construyen. O sea, le da a nuestra disciplina y a los procesos sobre los que supuestamente nosotros intentamos dar cuenta un lugar absolutamente relevante. Porque hay muchas maneras de entender la comunicación. Por ejemplo, como transmisión de información, a lo Shannon y Weaver. Pero eso supone un código neutral, supone una concepción tradicional del lenguaje. Un lenguaje transparente, la idea de representación, la idea de referencia, como transmisión de información de un punto a otro. Concepción informacional de la comunicación. Eso sabemos que está severamente cuestionado. Más bien, tendemos a creer que la comunicación es un proceso de producción de sentido, de producción social de sentido, de producción de significaciones. Cuando no un lugar de lucha por la significación. ¿No? A veces, como dirían los abogados, la doctrina es pacífica, todos nombramos o decimos más o menos cosas parecidas, y a veces se hacen muy evidentes las luchas por la significación, ¿no? Los últimos días, por ejemplo, son de una batalla feroz en torno a interpretar qué quiere decir discursos de odio. ¿No? Entonces ahí podemos pensar la comunicación como un espacio de lucha por la significación. Y antes que eso, el odio y el amor. Bueno, y todo, ¿no? Sí. Para poner un ejemplo que digamos que está en el candelero. Pero digamos, el giro lingüístico lo que viene a plantear es que como hay una mediación imposible de eliminar del lenguaje, del discurso, las significaciones pasan a primer plano. Y la comunicación es el lugar donde se producen las significaciones. A veces simplemente se difunden determinados sentidos y a veces hay una disputa, ¿no? Que a veces pasa por momentos de calma, a veces se reactiva. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Tomamos un primer autor, el programa dice 3 aportes para pensar las consecuencias epistemológicas del giro lingüístico y nos detenemos en primer término en Ludwig Wittgenstein.
Bueno, entonces, una referencia posible, y a mi juicio muy importante, para pensar esta cuestión del giro lingüístico, Ludwig Wittgenstein, que nace en Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, que en ese momento estaba en vías de desaparecer, y luego se traslada a Inglaterra y muere en Cambridge en 1951. Personaje muy singular, muy excéntrico. Los datos que en general da la película acerca de la vida de Wittgenstein, digamos que están chequeados, son bastante meticulosos. Todas esas cosas que se cuentan son ciertas. Ahí en Austria, algo que no está en la película, pero fue compañero de primaria de un tal Adolf Hitler. Y claro, dice que Hitler lo odiaba en esa época, porque Hitler era pobre y Wittgenstein era riquísimo, era hijo de un magnate del acero. Si ustedes van ahora a Viena, está el Palacio Wittgenstein, que es la casa familiar, todavía está en pie, es fastuosa. Y además era ya desde pequeño inteligentísimo. Y Adolf era un estudiante bastante mediocre. Entonces hay quien dice que acentuó su odio hacia los judíos. Wittgenstein era de ascendencia judía, haber tenido este compañerito de escuela. Eso lo sabemos, digamos. Pero eso no está en la película, pero muchas biografías y muchos textos lo cuentan. En la película dice que compartió con su profesor de historia. Al principio, cuando está ahí como el niño que habla. Lo menciona, sí, es cierto, es cierto. ¿Qué les pareció la película? Es rara, ¿no? Pensé que iba a ver eso, iba a ver algo así. Me pareció súper divertida. Ajá. Los momentos que empecé sobre una conferencia de un cuaderno. Los momentos que explica las cosas que lo explica con un enano. Con un extraterrestre, es un marciano ese. Sí, tiene sentido del humor, es divertida, y además que los hechos que remiten a la vida de Wittgenstein son en general correctos, o por lo menos los que han recogido las biografías. La parte donde se desarrolla su pensamiento, en los seminarios, en el tercero habla de las investigaciones filosóficas y la nueva concepción del lenguaje, pero en otros momentos de la película también, son generalmente frases textuales tomadas de los textos de Wittgenstein, ¿no? O sea, está bastante bien hecha, por eso decía ahí, Terry Eagleton, que es un crítico literario, teórico literario, marxista, inglés, es el que escribió el guión junto con el director que se llama Derek Jarman. Derek Jarman fue un director militante por los derechos de los homosexuales, en un momento donde la homosexualidad era muy cuestionada, también en la sociedad inglesa. Ya murió, eso está casi en todas sus películas, y también en esta, ¿no? Se pone mucho el acento en los conflictos que genera en Wittgenstein su homosexualidad, ¿no? Las dificultades para asumirla y sobrellevarla. Pero más allá de eso, digamos, es una película bastante original, que, en fin, nunca uno va a aprender filosofía mirando películas, ni mirando series, ni Merlín, ni Sofía, ni nada de eso, pero puede ser motivadores para que uno lea otras cosas, digamos. Eso puede ser el papel importante que pueda jugar. Entonces, se habla de dos Wittgenstein. Un primer Wittgenstein ligado a el único texto que pudo publicar en vida, que es el Tractatus Logico-Philosophicus, Tratado Lógico-Filosófico en latín, que se publica en alemán en 1922 y luego sale en versión bilingüe con prólogo de quien había sido su maestro en filosofía, Bertrand Russell, que vieron que es un personaje en la película, al año siguiente, en 1923. Es el único libro que él publica en vida.
Y el segundo Wittgenstein, o lo que se suele considerar el segundo Wittgenstein, la segunda etapa, gran etapa de su pensamiento, se expresa en ese texto Las investigaciones filosóficas, que se publica póstumamente, en 1953, cuando ya hace 2 años que Wittgenstein ha fallecido. Hay otros textos que hoy circulan, Cuadernos azul y marrón, sobre la certeza, lecciones sobre ética, etc., pero todos son rescate de papeles que dejó, o sea, él solamente publicó el Tractatus, y ahí se cuenta un poco en la película, ¿no? Que lo publiquen si les interesa, yo no voy a poner un mango, qué sé yo, y bueno, nadie se lo quería publicar, ¿no? Y un poco por impulso de Russell, el libro sale y se conoce, más allá de que Russell, que era una figura célebre en la filosofía inglesa en ese momento, permite que llegue a mucha gente y le dé notoriedad, y él era un tipo, además de complicado, muy soberbio, y decía, Bertrand no entiende nada. Pues ese prólogo da la pauta de que no entendió nada de lo que yo quise decir. Todo el tiempo decía eso, ¿no? Incluso tuvo una táctica, no sé si recomendársela, pero por ahí para tener en cuenta cuando le toque presentar la tesis, ¿no? Él no había hecho ninguna tesis de posgrado, no era doctor, nada. Y se hacía un trabajo para que, bueno, presenté el Tractatus. Le dijeron, presenté el Tractatus, y como tu tesis, así, tenés, digamos, los títulos académicos de doctorado. Y él lo presentó, y en el jurado estaba Russell y otros 2 filósofos célebres de la época, y le dicen, falta el aparato de citas. Y dice, no tiene. ¿Cómo no tiene? No hace falta. Yo considero que no hace falta. Dice, y si yo tengo razón, ustedes no están en condiciones de evaluarme. Y si ustedes tienen razón y están en condiciones de evaluarme, entonces no tiene sentido que me aprueben la tesis. Y nunca puso la bibliografía. El Tractatus es un libro cortito, está escrito como una serie de aforismos, y tendrá unas 70 páginas más o menos, ¿no? Y que escribe como voluntario en la guerra, aparte, ¿no? En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, antes de caer prisioneros los italianos. Entonces, eso de que hay 2 es algo bastante discutido. Hay continuidades y hay diferencias en la obra de Wittgenstein. En ciertos aspectos no hay 2. Por ejemplo, en la cuestión de que él no pensaba que los filósofos tenían que plantear una doctrina, un sistema filosófico completo, ¿no? O sea, el sistema de Aristóteles hasta el de Hegel. Él dice, no se trata de eso. No se trata de plantear nuevas doctrinas filosóficas. Eso tiene continuidad en toda su producción. También la idea antimetafísica. Hay una crítica a lo que ellos llaman los enunciados metafísicos, que esto tiene muchísimas consecuencias, pero en el primer Wittgenstein esto es muy fuerte. Él dice, el sentido de un enunciado es su método de verificación. Eso es textual del Tractatus. ¿Qué quiere decir? Que el significado de una proposición, ¿no? o una proposición tiene significado cuando se la puede comprobar empíricamente. Y si no, es un sinsentido, carece de significado. El agua hierve a 100 grados es un enunciado con sentido, porque uno puede comprobar a través de la experiencia, empíricamente, si efectivamente pasa del estado líquido al gaseoso a los 100 grados. En cambio, Dios existe es un enunciado metafísico, porque es imposible de comprobar. En tanto, enunciado metafísico es un sinsentido. Y si acá estamos en un problema, esto cuando lo plantea así en el Tractatus, los del Círculo de Viena, que son positivistas, ¿no? Empiristas lógicos, positivistas lógicos, esto les suena como música a sus oídos. Y dicen, nosotros suscribimos absolutamente lo que dice el último grito de la filosofía, que es Wittgenstein. Y Wittgenstein dice, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo con ustedes. Porque ustedes a esto lo celebran, y para mí es una calamidad. Es una calamidad porque ya, hay siempre un impulso místico
Wittgenstein. Él está, esto está en la película, obsesionado por el bien y el mal, obsesionado por los temas de la trascendencia, el sentido de la vida, y si sobre eso no se puede decir nada. El último famoso, si quieren, aforismo del Tractatus, la frase con la que se cierra el Tractatus es: de lo que no se puede hablar es mejor callar, dice Wittgenstein, ¿no? Lamentando que sobre las cuestiones que realmente le interesan no se puede decir nada con sentido, ¿no? Para los otros, esto es la demolición de la metafísica y la idea que la película discute con Russell, es que la mayoría de los problemas filosóficos son pseudo problemas, falsos problemas, aporías, o sea, contradicciones irresolubles, porque nos conduce a plantear esos problemas un mal uso del lenguaje. Entonces, la tarea de la filosofía para Wittgenstein es aclarar el uso de las expresiones según el lenguaje ordinario. Por eso en algún momento esa frase está que es de él, está en la película. La filosofía deja todo como está. ¿Qué quiere decir? No viene a plantear nuevas proposiciones, a decir cosas nuevas. No, lo que tiene que hacer es aclarar el sentido, el significado de lo ya dicho, de las proposiciones que ya existen, viendo cuáles tienen sentido y cuáles no, cuáles son sin sentido porque son producto de un uso equivocado del lenguaje. Son confusiones a las que nos conduce la ambigüedad, el malentendido, la polisemia, que son características del lenguaje. Entonces le atribuye a la filosofía una misión terapéutica, ¿no? Dice, la mayoría de los problemas filosóficos, dice, son producto del embrujo de la mente por el lenguaje, del hechizo que el lenguaje ha provocado en nuestras mentes, ¿no? Estamos hechizados por el lenguaje, o sea, estamos condenados a ver, distinguir y pensar las cosas que el lenguaje nos permite distinguir, nombrar y pensar, y no otras. Y eso nos lleva a confusiones. Entonces, la tarea fundamental para él de la filosofía es la tarea terapéutica consistente no en proponer nuevas proposiciones, sino en aclarar las existentes, viendo cuáles tienen sentido y cuáles no. Entonces ahí tiene razón Rorty cuando habla de filosofía lingüística. A partir de Wittgenstein, el mundo anglosajón está dominado por eso que se llamó filosofía analítica, ¿no? Y que hay fundamentalmente dos grandes corrientes: los filósofos del lenguaje ordinario, del lenguaje común, corriente, el que hablamos todos los días, que tienen que ver con el segundo Wittgenstein, y los filósofos del lenguaje ideal, que tienen que ver más bien con el del Tractatus. El del Tractatus está pensando en que hay que construir un lenguaje perfecto donde, digamos, las estructuras lógicas se correspondan con las estructuras del lenguaje. Haya un isomorfismo, una identidad de forma entre la estructura lógica del mundo y la estructura lógica del lenguaje. Entonces, el problema se solucionaría si logramos construir un lenguaje perfecto. Eso está en el Tractatus, que tiene mucha lógica. Tiene mucho de Frege, de discusión con Frege, con Russell, con los lógicos. El de las investigaciones filosóficas más bien alimenta lo que se conoce como filosofía del lenguaje ordinario. No hay otro lenguaje que el lenguaje común. Entonces hay que tratar de depurar nuestros enunciados, nuestras proposiciones, haciendo un análisis detallado de cómo usamos el lenguaje común. Fíjense que las investigaciones todo el tiempo él empieza pensando qué queremos decir cuando decimos tal cosa. En el lenguaje ordinario. ¿Leyeron en algún momento Austin cómo hacer cosas con palabras? ¿No?
texto bastante célebre, y Searle, ¿lo conocen? John Searle. Bueno, esos son filósofos de la Escuela de Oxford, del lenguaje ordinario, importantes. Austin, ¿no? El curso que toma la filosofía en el mundo anglosajón después de Wittgenstein. Austin o Searle. Austin es el que plantea la noción de performativo, de performatividad. Por eso esta compilación de conferencias se publicó con el título de Cómo hacer cosas con palabras. Austin dice, decir determinadas cosas implica al mismo tiempo hacer determinadas cosas. Si la persona indicada en las circunstancias apropiadas dice, yo te bautizo con el nombre de, está haciendo algo. Si nosotros decimos, no en una obra de teatro, no contando un chiste, no haciendo una parodia, te prometo que, no estamos solamente diciendo algo, estamos haciendo algo. Esto es la idea de performativo, o a veces se traduce como realizativo, muy importante para toda esa corriente pragmática del lenguaje, ¿no? Que estudia la dimensión pragmática del lenguaje. Y Searle habla de actos de habla, ¿no? Por ejemplo, prometer. Entonces, el tema es, para Searle, ver cuándo una expresión tiene fuerza ilocucionaria, dice él, o sea, tiene eficacia performativa, cuáles son las condiciones de felicidad para emplear de un determinado acto de habla. O sea, cuándo prometer o bautizar o maldecir tienen eficacia, ¿no? ¿Qué circunstancias se tienen que dar para que ese decir sea al mismo tiempo hacer algo, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo creo que eso de distinguir los Wittgenstein, etc., hay continuidades y hay algunos quiebres. Donde sin duda hay un cambio muy importante es en la concepción del lenguaje, que es lo que a nosotros nos importa. El primer Wittgenstein, el del Tractatus, tiene una concepción del lenguaje tradicional. Y el último, el de las investigaciones filosóficas, plantea una perspectiva muy diferente sobre el lenguaje. Vamos al texto. ¿Cómo representa Wittgenstein la concepción tradicional? Es muy gracioso porque habla de él en tercera persona, ¿no? Como Maradona. Dice, el autor del Tractatus, que es él. Para representar la concepción tradicional, menciona a San Agustín. Podría haber mencionado a muchos otros. Bueno, toma entre los filósofos posibles de mencionar como representante de la concepción tradicional del lenguaje a San Agustín, en su libro Las Confesiones. Dice San Agustín, citado por Wittgenstein en las investigaciones filosóficas: así, oyendo repetidamente las palabras colocadas en sus lugares apropiados en diferentes oraciones, colegía paulatinamente de qué cosas eran signos, y una vez adiestrada la lengua en esos signos, expresaba ya con ellos mis deseos. Wittgenstein dice que se manifiesta aquí una cierta concepción de lo que sería, para la mirada tradicional, la esencia del lenguaje. Dice San Agustín: las palabras nombran objetos, las oraciones son combinaciones de esas denominaciones. Cada palabra tiene un significado. Este significado está coordinado con la palabra.
es el objeto por el que está la palabra. O sea, podría haber tomado otros. Tomás San Agustín es un ejemplo claro de la concepción tradicional. Las palabras representan lo ausente, vuelven a presentar a las cosas. Una oración es una coordinación de palabras. En el Tractatus, donde él todavía está ligado a la concepción tradicional, usa muchas veces picture, ¿no? Habla del lenguaje como un cuadro, como una pintura, que retrata perfectamente los objetos del mundo. Porque él en ese momento está pensando en que los problemas, por ejemplo, filosóficos, derivan de las ambigüedades, los malentendidos que provoca el uso confuso del lenguaje, y tiene el anhelo de una representación unívoca, de alcanzar, ¿no?, la representación perfecta. Dice Wittgenstein, volvemos a las investigaciones filosóficas. Estaba cautivado por la imagen del lenguaje como un dador de nombres, como un Adán que denominara a todas las cosas. Y dice, pero todos los filósofos anteriores, incluido el autor del Tractatus, están equivocados. Y usa una metáfora, dice, el lenguaje es una caja de herramientas a las que se les pueden dar variados usos. No solo sirve para designar, nombrar, referir, tiene múltiples funciones. ¿No? Hacíamos de cuenta como si fuese una única herramienta que sirve para una única cosa. Y es una caja de herramientas. Hay tenazas, martillos, serruchos. Puede cumplir múltiples funciones. Suponíamos que lo que fundamentalmente hace el lenguaje, su esencia tiene que ver con nombrar, con designar, con representar, con referir. Y ahora nos damos cuenta, dice, que ese es solo un juego de lenguaje entre otros juegos de lenguaje posibles. Y ese es el concepto más importante que plantea en este texto, el de juegos de lenguaje. Ya vamos a ir a eso. Por ejemplo, en el texto, en el fragmento que usted lee en una parte, una edición de la Universidad Autónoma de México, bilingüe, ¿no? Ahí vieron que está en alemán y en castellano. Aparece esta noción de juego de lenguaje, que decía es la más importante que tiene
Bueno, entonces volvemos al texto. Dice, bueno, todos los filósofos anteriores, incluido el autor del Tractatus, han planteado que la función fundamental, principal, cuando no exclusiva del lenguaje, es nombrar, designar, referir. Pero ahora pienso que el lenguaje es como una caja de herramientas, que puede servir a múltiples funciones. O sea, que incluye una gran variedad de juegos de lenguaje. Y define juegos de lenguaje como, dice, llamaré juego de lenguaje, esto es textual del fragmento del libro que ustedes leen, al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. Entonces, más allá de que el término nos pueda confundir, no está hablando solamente de palabras, ¿no? Está hablando de palabras que están absolutamente asociadas, u otros signos, si no son palabras, a determinadas acciones, y además que supone, aunque eso no está en la definición que mencionamos recién, también ciertas reglas, ¿no? Saber jugar un juego de lenguaje implica saber seguir ciertas reglas. Y da un ejemplo que es como el más simple, que está en condiciones de dar, y después hace una lista de posibles juegos de lenguaje. El ejemplo más elemental. El lenguaje debe servir, dice, a la comunicación. Esto también es textual del fragmento que leen ustedes. El lenguaje debe servir a la comunicación de un albañil A con su ayudante B. A construye un edificio con ladrillos. Hay ladrillos, pilares, losas y vigas. B tiene que pasarle los ladrillos en el orden en que B los necesita. Para eso se sirven de un lenguaje que consta de las palabras ladrillo, pilar, losa, viga. A las grita. B le lleva los elementos que ha aprendido a llevar ante esos gritos. Concibo esto como un lenguaje primitivo completo. Esto es un ejemplo de juego de lenguaje, ¿no? Los dos albañiles que están construyendo una pared. Fíjense cómo no remite solo a palabras y acciones, con las que esas palabras están absolutamente entrelazadas, dice Wittgenstein. Y luego, ya que ha dicho que es una caja de herramientas que puede servir para muchas funciones, dice, veamos algunos ejemplos de lo que él denomina juegos de lenguaje. Dar y seguir órdenes. Describir un objeto por su apariencia o medidas. Fabricar un objeto de acuerdo con un dibujo. Relatar un suceso. Hacer conjeturas sobre el suceso. Formar y comprobar una hipótesis. Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Inventar una historia y leerla. Actuar en teatro. Cantar a coro. Adivinar acertijos. Hacer un chiste. Resolver un problema aritmético. Traducir de un lenguaje a otro. Suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar. Es interesante comparar esta multiplicidad de herramientas del lenguaje con lo que los lógicos, incluido el autor del Tractatus, han dicho. Y es muy llamativo. Primero dice, imaginar un lenguaje equivale a imaginar una forma de vida. ¿No? Eso también textual, está en la película, está en el texto. Es un concepto de alcance casi antropológico, ¿no? Los juegos de lenguaje son fragmentos de la forma de vivir de una determinada sociedad, en una determinada cultura, en un determinado momento histórico. Pero estos ejemplos son muy llamativos.
y establecen un contraste muy fuerte con el Wittgenstein del Tractatus. Porque aquel pensaba en el lenguaje perfecto, en la estructura lógica del lenguaje que refleje la estructura, supuesta estructura lógica del mundo, esa función de nombrar, designar como la que da cuenta de la esencia, de la supuesta esencia del lenguaje. Y este dice, bueno, esa es una función entre muchas otras posibles. Claro, ese que había dicho el significado de una proposición en el método de su verificación, que digo, les encantó a los positivistas del Círculo de Viena, porque dice, bueno, lo que tiene sentido son los enunciados científicos, que tienen sustento empírico. Lo otro son sin sentidos, no tienen significado. Y acá, Wittgenstein, cuando hace esta enumeración, y obviamente no es inocente, dice, formar y comprobar una hipótesis, presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. O sea, incluye, entre los juegos de lenguaje, el juego de la ciencia. Pero no le da un lugar privilegiado. Lo pone al lado de cantar a coro, hacer chistes, adivinar un acertijo. ¿Qué está planteando? Y por eso digo que esto es una provocación. Dice, no hay un metalenguaje, no hay un superjuego de lenguaje que pueda dar cuenta de todos los otros juegos, explicarlos, ponerse por encima. No hay un juego de la ciencia que pueda... Es un juego de lenguaje más, entre muchos otros. Y esto no va a dejar de tener esta... No hay metalenguaje, no hay un lenguaje que explique a los otros lenguajes, que sea de un nivel lógico superior. Esto que hace la ciencia, por ejemplo, planteando hipótesis, intentando comprobarlas, o hacer experimentos, es un juego de lenguaje, entre otros. En algún momento habrán visto, critica la idea de definición ostensiva. Esto es algo que está en varios lógicos y está también en Bertrand Russell, que fue su maestro y con el que vive peleándose, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, la función fundamental del lenguaje es designar, ¿no? Todo se puede definir. Y cuando no se puede definir, con palabras, está siempre la posibilidad de la definición ostensiva. ¿Qué es definir ostensivamente algo? Bueno, por ejemplo, señalarlo con el dedo. ¿Qué es una botella? Una botella es eso, ¿no? Alguien que, por ejemplo, le estás enseñando tu lengua, ¿no? ¿Qué es botella? Eso. Eso, digamos, es lo que estos lógicos habían llamado definición ostensiva. ¿Y qué dice al respecto Wittgenstein? Dice, es un juego de lenguaje más, la definición ostensiva. Solo le sirve al que ya sabe jugar ese juego. No es la salida a todas las dificultades de definición que puedan existir. A ver si encuentro el... La definición ostensiva vale para quien ya sabe jugar al juego. Es un juego de lenguaje en sí mismo. Somos educados, adiestrados para preguntar, ¿cómo se llama esto? A lo que sigue el nombrar. Cuando explico ostensivamente un nombre de persona, el otro podría, por ejemplo, considerarlo como designación de una raza. ¿Quién es Pelé? Ese. Ahora, el otro puede interpretar, que dice Wittgenstein, que se trata de un individuo singular que lleva ese nombre o que me estoy refiriendo a la gente de color, digamos, ¿no? ¿Y cómo sé que si es una cosa o la otra? Porque ya sé jugar el juego de la definición ostensiva. Explica el uso, el significado de la palabra cuando ya está claro qué papel debe jugar esa palabra en el lenguaje. Solo pregunta con sentido por la denominación quien ya sabe servirse de ella.
dice Wittgenstein. Entonces, de la mano de esa otra concepción del lenguaje, que aparece en el segundo Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, aparece algo para nosotros muy importante, otra concepción del significado. Pasamos de la concepción referencial del significado a la concepción pragmática. En el fragmento que ustedes leen es clarísimo, dice, el significado es el uso. O sea, el significado de una expresión depende del modo en el que esa expresión se inscribe en un juego de lenguaje determinado. El diccionario es una ficción. No hay un significado generalizable que pueda valer para... El significado es el uso. O sea, está planteando que el significado es siempre contextual, siempre situacional. Para comprender el significado de una expresión hay que remitirse siempre a quién lo dice, a quién se lo dice, en qué tiempo y espacio, o sea, el contexto, a la situación. Eso es lo único que nos puede permitir comprender el significado de una expresión, de una palabra, de una oración, de lo que ustedes quieran. Eso abre la puerta a eso que mencionamos hace un rato, al estudio de la dimensión pragmática del lenguaje. Va ganando cada vez más importancia. Los lógicos, bueno, por ejemplo Morris, que fue un precursor de la semiótica, después Carnap, el Círculo de Viena, decían, para estudiar los signos hay tres grandes dimensiones. La sintáctica, que tiene que ver con cómo se relacionan los signos entre sí. La semántica, que tiene que ver con cómo se relacionan los signos con sus significados. Los problemas semánticos son los problemas de significado. Y la pragmática, que tiene que ver con cómo se relacionan los signos con sus usuarios. Entonces, esta idea de que el significado es el uso y que para comprender una expresión hay que remitirse necesariamente al contexto, a la situación, al modo en el que esa expresión se inscribe en un juego de lenguaje específico, es lo que abre la puerta a todo esto de estudiar la dimensión pragmática del lenguaje. En el fragmento que ustedes leen, para una gran clase de casos de utilización de la palabra significado, aunque no para todos los casos de su utilización, puede explicarse esta palabra así. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Por último, y esto está de alguna manera implícito en varias cosas que hemos venido diciendo desde el principio hoy, en este Wittgenstein de las investigaciones filosóficas está sugerida otro tipo de relación entre el lenguaje y pensamiento. La concepción tradicional del lenguaje, la concepción representacional, la concepción referencial, supone que primero pensamos y después hablamos. O sea que el lenguaje depende del pensamiento, o está determinado por el pensamiento.
Wittgenstein vuelve a tomar como representante de la concepción tradicional a San Agustín y dice: San Agustín describe el aprendizaje del lenguaje humano como si el niño llegase a un país extraño y no entendiese la lengua de esa nación. Esto es, como si ya tuviese un lenguaje, solo que no ese. O también, como si el niño pudiera pensar, solo que todavía no hablar. Y pensar querría decir aquí algo como hablar consigo mismo. Esa concepción tradicional piensa que el lenguaje es anterior y exterior, perdón, el pensamiento es anterior y exterior al lenguaje. Uno piensa por fuera del lenguaje y luego vuelca esos pensamientos en palabras. Eso es lo que está supuesto en el modo en el que San Agustín describe cómo un niño aprendería una lengua, ¿no? Dice, como si ya puede pensar pero todavía no puede hablar. En realidad hay una relación tan estrecha que sin lenguaje no se puede pensar, está diciendo este segundo Wittgenstein. Nuestro lenguaje determina fuertemente nuestros pensamientos. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, esto es fundamentalmente lo que teníamos para rescatar el texto. Es un texto engañosamente simple, ¿eh? Uno lo lee y parece que estuviese como banalizando lo que cuenta. En realidad, lo que dice hace sentido contrastándolo con otras cosas que él mismo u otros han dicho antes. Entonces, no es tan sencillo como parece en apariencia. Pero muchas veces es él el que se encarga de contrastar lo que está afirmando ahora con lo que él u otros han dicho antes. Bueno, entonces, por 2 semanas consecutivas va a estar acá Ricardo, el profesor adjunto, lectura para el próximo lunes, lo que dice el programa como obligatorio de Roland Barthes y de Derrida, la entrevista de Cristóbal Derrida, y hay aparte algunos materiales adicionales sobre Derrida que Ricardo subió al aula de teoría. Hasta el lunes.